UNICEF alertó que 1 de cada 3 niños venezolanos requieren ayuda urgente en nutrición, salud y educación. Para que nos amplíe esta información, tengo vía Skype al doctor José Cisneros. Adelante, doctor. Gracias, Napoleón. Bueno, mira, UNICEF es una organización a nivel internacional auspiciada por las Naciones Unidas que se encarga de la protección y la vigilancia de la condición de los niños en diferentes países del mundo. Sus agentes pues son responsables de monitorizar indicadores de salud y en este caso ellos han venido desde hace varios años describiendo el deterioro progresivo de la calidad de la infancia venezolana en términos de nutrición, crecimiento y desarrollo y salud. Y bueno, estas noticias pues simplemente reafirman lo que se ha venido sosteniendo, que es que con la crisis económica, política y social que hay en Venezuela, el deterioro de los servicios de salud, la tremenda dificultad para la adquisición de la canasta básica de alimentos, pues los más afectados son los niños y los ancianos. Pero ¿cuándo empezó este deterioro? Porque por décadas, ¿no?, el pueblo venezolano creció en tamaño, en salud, en educación. ¿Cuándo empezó este deterioro? ¿Cuándo se cambió la historia? ¿Cuándo empezó a bajar la curva? Que era ascendente todo el tiempo, incluso en épocas anteriores donde hubo crisis económica en Venezuela. Así es. Bueno, a raíz del Caracazo, el primer golpe, digamos, económico que sufrió la población durante el periodo de Carlos Andrés Pérez, pues obviamente hubo un problema grave que fue lo que determinó la violencia en las calles, ¿no? Sin embargo, acuérdate que este régimen ha disfrutado de los ingresos extraordinarios más grandes en la historia de Venezuela. En los últimos 10 años ha ingresado al país $1 trillón. Y en una primera etapa del régimen, durante la administración de Chávez, se hizo dispendiosamente, pero se hizo una enorme inversión en el gasto social. Se crearon una serie de programas sociales, se invirtieron en equipos, etcétera, todos por supuesto con su debida comisión y el engrosamiento de las cuentas en el extranjero, pero sin embargo la población en general no sufrió gravemente los embates de una falta de alimentación y una carencia de recursos humanos. Desafortunadamente, los precios del petróleo dejaron de subir y aunque todavía se mantenían altos como para mantener adecuados programas de nutrición y de atención médica para los niños y los ancianos, obviamente, chicos, ante un régimen corrupto no hay forma ni manera de que ningún presupuesto sea suficiente. De tal manera, pues, de que esto terminó en lo que está en la situación actual, ¿no? Pero es que es increíble, doctor, que enfermedades que Venezuela era pionera en su erradicación, no solamente en América Latina, sino algunas de ellas en el mundo, hayan reaparecido. Y lo más reciente es que están mostrando dibujos del chipo, ¿no? Porque Así es. empieza a ser nuevamente un problema. Sí, así es. Pero fíjate, eso se llama descuido de la atención sanitaria. La medicina tiene dos componentes, un componente preventivo y un componente curativo. Curativo es porque te enfermas. Y lamentablemente en Venezuela, durante muchos años, pero en particularmente este régimen ha hecho mucho énfasis en que si barrio adentro 2, barrio adentro 3, compra de equipos, tomógrafos, resonadores, equipos que se han perdido muchos de ellos por falta de mantenimiento y de adecuado uso. Pero el punto que más se descuidó es la administración de los recursos preventivos, la vacunación, el saneamiento ambiental, las campañas de fumigación para eliminar los vectores. Eso que me estás hablando, fíjate, dame una anécdota. Cuando nosotros estudiamos en medicina, en la década de los 70, la enfermedad de Chagas, que es la enfermedad producida por el Trypanosoma cruzi, que es un parásito que lo transmite varios animales, pero uno de ellos es un insecto que llamamos nosotros el chipo. Y el chipo era algo que se veía solamente en los techos de paja de las viviendas rurales. Que empezaron a eliminar esos Pero por techos de paja supuesto, justamente empezaron por a eso. eliminar los techos de paja, entraba Sanidad y Asistencia Social, que así se llamaba el SAS, y entraba, fumigaba la casa, le explicaba a la gente, identificaban dónde estaban estos insectos, los eliminaban y dejaban un sello en la puerta que decía inspeccionado por el SAS,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Bueno, eso requería un equipo humano, requería inversión, requería equipos, vehículos, etcétera, y penetrar las áreas rurales. Bueno, ¿cómo será el deterioro? Que ahora resulta que el chipo llegó a Caracas, chicos. Estamos teniéndolo en urbanizaciones. Eso significa que para que ese insecto esté en áreas urbanas y encima de eso esté actuando como vector de este parásito que produce la enfermedad de Chagas, que no es cualquier cosa, es una enfermedad que por muchos años fue endémica en Venezuela, produce lo que se llama una miocardiopatía crónica, es decir, el parásito se mete en la fibra muscular del corazón y lo vuelve insuficiente, hace que el músculo no funcione adecuadamente y esto termina pues creando una condición de insuficiencia cardíaca que hace que la persona pueda morir de esto. Pero doctor, ¿qué fue lo que pasó? Ahora usted como intelectual venezolano y además doctor, ¿qué fue lo que pasó? Porque no es cuestión de dictadura o democracia. No, la corrupción no, la corrupción la puede haber en cualquier parte. Por eso, déjeme terminar de preguntar. Si en algún momento se inyectó en las escuelas a los niños de todo, fue cuando Pérez Jiménez, para empezar. Antes, Medina, López Contreras y en la era esta de Ade Copey, en el gobierno también se hacía. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en el momento en que supuestamente la mayor cantidad de venezolanos están más informados que nunca, y eso tendría que corresponder también a la banda de Miraflores, esta gente está haciendo lo que está haciendo. Bueno, mira, aquí hay una combinación de varios factores. Yo tengo la impresión de que esta gente vino a enriquecerse. Esta gente vino con una revancha social. Sin importarle para nada cómo van a quedar. Yo pienso, sí, siempre ha habido corrupción en Venezuela y en todos los países. Eso no es nada nuevo en la política y en la administración, incluso en la administración privada hay corrupción también. Sí. El problema básico en este caso es el hecho de que estas personas, muchas de ellas ineptas, en el pasado, la gente entraba a estos cargos por currículum. Había un cierto decoro de nombrar ministros o directores sanitarios o personas que tuvieran un currículo, que tuvieran una trayectoria en materia médica. No nombrar a la primera persona que se te presentara en la cartera para asignarle una responsabilidad como es la supervisión de un territorio nacional y a responsabilizarlo por la salud. Ya va un momentico. Pueden nombrar a alguien del PSUV, pero que sepa, porque los ADECO nombraron. Ese es el problema, que nombraron gente inepta. Probablemente muchas de esas personas tenían buenas intenciones. Vamos a presumir que muchos de esos jóvenes socialistas que llamaron a ocupar carteras importantes tenían buenas intenciones. El problema es que se necesitan más que buenas intenciones para ser eficiente. Yo puedo tener las mejores intenciones de curarte, pero si yo no soy neurocirujano, Napoleón, yo no puedo operarte a ti del cráneo y de la columna, porque yo no sé de eso, aunque tenga las mejores intenciones. Claro. Eso requiere de especialistas, de profesionales idóneos, capaces y con ética, pues. Eso no hubo. Entonces, ¿qué pasó? Y no de seguidores políticos. Exacto, seguidores políticos. Todas las campañas se hicieron con proselitismo político, la idea era darle pan y circo al pueblo, se gastaron inmensos recursos en eso, en pan y circo, en eventos y en actividades que no. Bueno, pero ¿y dónde están los famosos médicos cubanos para prevención? ¿Y dónde está el famoso Barrio Adentro 1, 2, 23 y 43? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, mira, los médicos cubanos, yo no estoy en capacidad de juzgar sus niveles académicos o profesionales, pero todo médico, no importa el nivel más básico que sea, un médico familiar, por ejemplo, un médico comunitario, él es parte de un sistema de salud. Él es el que detecta primariamente la enfermedad, él es el que visita el hogar de una persona marginal, establece los factores de riesgo y canaliza al paciente en base a un triaje. Esto lo puedo resolver yo aquí, o esto necesita ir al hospital regional, o esto necesita ir al mejor hospital del país. Entonces, si él es parte de una cadena, si la cadena no funciona, los médicos, no importa la calidad del médico, no va a funcionar. Yo recuerdo porque nosotros hicimos medicina rural, todos los médicos de Venezuela tienen la obligación de hacer medicina rural. Todos estuvimos en medicaturas rurales de un solo médico.
Claro, tú dirás, Y bueno, ¿qué algunos puede? arriesgando su vida, ¿Cómo como el caso de no? la muchacha que se perdió en Amazonas o por ¿Cómo allí, no? que ¿Cómo no? inclusive hasta la enterraron porque consiguieron unos huesos supuestamente de ella, y que estaba Ah, totalmente sí, es perdida verdad, y por te fortuna acuerdas de eso. apareció. Sí, porque había personas que hacían rural en los márgenes de las capitales, pero había Ujú. personas que se metieron en Amazonas adentro a atender personas. Sí, Entonces, señor. pero eso solo es efectivo si es parte de una cadena que permite que un médico que identifica precisamente una paciente con signos de mal de Chagas en Acarigua adentro, en Cunaviche adentro, pueda en un momento dado hacer que esa persona llegue al Hospital Universitario de Caracas y la vea un eminente cardiólogo, Y pero que funcione y el que Hospital funcione el Universitario hospital. de Entonces, Caracas. si el sistema se desorganiza, pues no funciona. Entonces, esto cayó en manos de ineptos, se hizo un populismo de salud, de campañas, tiendas de campaña, vamos a hacer un operativo, los militares montaban una carpa de campaña, operaban 3 casos y se iban. Entonces, tú no puedes crear un sistema en base a pañitos calientes y atraer, mira, tú hubieras traído 300 médicos norteamericanos y lo hubieras metido en esos barrios sin formar parte de un sistema y tampoco hubieran tenido mayores resultados. Pero Pues. perdone, para finalizar, no traiga 300 médicos norteamericanos, porque aquí enseñan a los médicos a que nosotros somos no pacientes, sino clientes. Los médicos venezolanos, más aún, médicos puertorriqueños, cubanos, dominicanos y demás, que sienten que uno es paciente y no que es un cliente que hay que sacarle dinero en medicinas y en consultas. Suficiente con los nuestros. Así Lo que es, pasa es que es una incapacidad total lo que ha demostrado esta gente y así es. malas Así intenciones. es. No, y una necesidad de levantar la barra. Si los demás robaron, pues nosotros tenemos que robar el doble. Pues. Y fíjate que yo diría que los regímenes anteriores uno podía medir la corrupción en términos de millones de dólares. Ahora se mide en términos de 1.000 millones de dólares, o sea, de billones de dólares. Porque ya nadie se conforma con una comisión de 3 4 millones. Eso es nada, eso es una contribución para el partido. Las partidas ahora son de 300 y 400 millones de dólares. Bueno, Entonces, como dice mi esposa, para sacar a esta gente no se puede sacar con políticos o por política, porque ellos no son políticos. Tienen que ser investigadores policiales, ¿no? exacto. Porque, y conocedores de la persecución a delincuentes, porque ellos son unos Así es. delincuentes. Bueno, así es, mira, ahorita, ayer celebramos, yo también lo celebré porque, por razones históricas, el desembarco en Normandía. Y ayer hubo una gran polémica sobre cómo se sale de los tiranos. El desembarco de los aliados en Europa y la lucha contra el nazismo revela que los tiranos no salen con negociaciones. Ahí Claro. se trató de todo. Mira, no tienes idea de la cantidad de esfuerzos que hicieron los británicos por apaciguar al nazismo. Trataron Y hubo también entreguistas como el gobierno francés, con como el cual no, el de quiso Vichy, enfrentar Charles que de Gaulle, trataron, sí, no, ¿sí? exacto, trataron en lo posible de Pero apaciguar a ¿cómo los alemanes. solucionó con la intervención militar? No ¿O qué hubo, no hicieron los hubo otra manera que caerse a plomo con los nazis, pues. claro, Entonces, qué fue ahí lo que tú tienes hicieron un ejemplo. las tropas norteamericanas, rusas, inglesas y las francesas en el exilio? Uh Eso -huh. no se llama intervención militar. Bueno, es que no había otra forma. Claro. Y ayer, curiosamente, Napoleón, el pueblo francés estaba agradeciendo a los americanos la invasión. Ayer vi yo gestos de increíble nostalgia de ver, por ejemplo, que las tumbas de los soldados en Normandía que murieron allí los cuidan los franceses, que cada uno ha adoptado a una tumba para él. Y cuando un americano llega a esa zona de Francia, le dan las gracias, aún 70 años después de la invasión. Cada vez que ve a un americano le dice gracias porque su abuelo o su bisabuelo estuvo aquí y nos liberó del nazismo. O Y sea no que, solamente los liberó del nazismo, en el caso de Occidente, no en el caso de las dictaduras que sembró Rusia, ¿ok? Los liberó del nazismo, les dio la libertad económicamente con el el plan plan Marshall. Marshall, levantó esos países, ¿no? Y apoyó gobiernos democráticos y no dictaduras socialistas al servicio de Moscú. Esa es la enorme gran diferencia Así es. después de la Bueno, Segunda Guerra Napoleón, Mundial. a los japoneses los acabaron y les crearon la democracia, les quitaron Sí, el imperio, la monarquía japonesa y la sustituyeron por una democracia. O sea, los japoneses deben hoy el Estado moderno a los americanos. sí.
Sí, así mismo es. ¿Eh? A pesar de sus dos bombas atómicas que los izquierdistas van a sacarlo a cada rato, ¿no? Que más mataron los izquierdistas, por cierto, que esas dos bombas atómicas, los rusos, ¿no? Stalin y compañía. Pero ok, a pesar de eso, fíjese lo que sucedió. O sea, no acabaron con Japón, no hundieron a Japón, ni siquiera movieron y sacaron del poder al monarca japonés porque era amado por los japoneses, ¿ok? Que apoyó, por cierto, a los nazis, ¿no? Sino que reconstruyó ese país. Bueno, pero nos fuimos del tema. De todas formas, Así es. ojalá que en Ya Venezuela tendremos otras jornadas como estas, salga esta diálogos gente. que yo te agradezco mucho que me hayas contactado porque siempre es una gran oportunidad poder dialogar contigo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Napoleón.